Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. El mensaje de este evangelio pudiera desconcertar a más de alguno, porque algunos creen que Jesucristo como tal viene a tranquilizar las situaciones tensas que se dan en muchas personas, con diferentes relaciones, ya sea de trabajo, ya sea de familia, ya sea incluso de iglesia. Pero el día de hoy encontramos estos textos que nos ponen en un conflicto para también poderlo comprender, asimilarlo y prepararnos, porque esto se los está diciendo Jesucristo a sus discípulos. Dice ahí: no crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. En otros versículos y en otros pasajes podemos encontrar que Jesucristo dice: yo he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Traer fuego? He venido a traer la guerra y no la paz. Y después Jesucristo hace una referencia de cómo se confrontarán el papá con su hijo, el hijo con su papá, la suegra con su nuera. Nosotros también podemos estar en conflicto con cualquier otra persona, papás, los hermanos, vecinos. Pero ¿por qué estamos en conflicto? Aquí el conflicto que se está anunciando es por el reino de los cielos. No es un pelear por pelear, no es un enemistarse por enemistarse, es por anunciar el reino de los cielos. No crean que he venido a traer paz al mundo, he venido a traer la guerra, el conflicto, la división, pero esta división tendrá que ser necesaria para poder separar a las personas que son seguidoras de Cristo y a las que son seguidoras del mundo, de la comodidad, de los bienes materiales, de lo superficial, de lo placentero, de aquello que es muy relativo. Con este tipo de guerra también se podrá ver quién es el que está del lado de Jesús y quién es el que está del lado del mundo. Y también será oportuno para ver quién está así como que ni aquí ni allá y está en medio, tibio, aunque tú sabes muy bien que la palabra de Dios también da una sentencia para los que son tibios, ni aquí ni allá. Esa sentencia la encontramos en el libro del Apocalipsis. Dice el libro del Apocalipsis que Dios vomita a los tibios, porque no eres ni frío ni caliente, es decir, no te vas para un lado ni te vas para otro, así como que tienes que decidirte. Hay que decir sí o hay que decir no, pero hay que decidirse. El día de hoy pues tenemos que reflexionar cómo es nuestro seguimiento con Dios. ¿Nosotros estamos a favor de la vida o apoyamos el aborto? ¿Nosotros estamos a favor de las uniones de personas del mismo sexo o estamos a favor de lo que ha creado Dios, de lo que es lo natural, de lo que nos viene señalado
ahí en la Biblia. Solamente por decir algunas cosas, porque también podríamos señalar lo que es la eutanasia, lo que es el suicidio, lo que son las drogas. Nosotros así nos vamos prácticamente identificando de qué lado nos ponemos. No es porque hay que ser ya libres y aceptar de un lado a otro. Entre las tantas críticas que recibo en ocasiones, sin fundamento, a veces sin un razonamiento, veía uno en nuestra página, decía un comentario, dice: por eso no hay jóvenes en la iglesia, se apartan, porque tú vives todavía en tiempos de la Santa Inquisición, vives todavía apegado a esas cosas que ya en la actualidad no sirven. Debería la iglesia abrirse, ser más abierta en la situación de los jóvenes, también en la situación de los que se casan y se separan y se vuelven a casar para que comulguen. Si ya están en el amor, pues lo más importante es que estén en el amor y no tanto que estén casados y cosas de esas. Entonces uno identifica de qué lado estás tú. Conoces bien las reglas, conoces bien los mandamientos, conoces bien la estructura de la iglesia. A lo mejor no la conoces así bien, porque te puedo decir que ni yo así la conozco bien, he estudiado, pero no es que la conozca así a detalle y con la perfección, pero que nos esforcemos por estar conociendo cada vez más la doctrina, nuestra religión, la palabra de Dios. Si tú estás escuchando este mensaje, quiere decir que en parte te interesa conocer la religión, conocer lo que es la reflexión de la palabra. Si lo estás escuchando por mera curiosidad, bueno, espero que te despierte una reflexión. Pero si nosotros ya debemos de determinarnos de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de Cristo o estamos del lado de la comodidad, del mundo de los placeres, de los gustos, de lo efímero, de lo superficial? Hay que reflexionar más sobre esto. Vendrá división, sí, pero nosotros tenemos que determinar de qué lado estamos. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no merece ser mío, dice Jesucristo en el versículo 37. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no merece ser mío, y el que no toma su cruz y me sigue no merece ser mío. Tenemos que abrazar la cruz, cargarla y seguir a Jesús. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. Así que nosotros estamos llamados a cumplir con esto. Ya más adelante, en los otros versículos del 40 al 42, encontraremos que aquel que recibe a un profeta recibe también el mensaje de Jesús. Nosotros hay que abrazar la cruz, hay que conocer más la palabra, hay que conocer la doctrina, hay que conocer nuestra religión, hay que colocarnos de forma segura en el lugar donde queremos estar. Yo quiero estar del lado de Cristo. Bueno, pues me voy a dedicar a conocer más la doctrina. De esta manera voy a buscar también vivir más mi religión, vivir en la iglesia que Cristo fundó, y al mismo tiempo también voy a compartir este mensaje. Lo voy a compartir de palabra, pero también con el testimonio, porque muchas personas esperan eso. Y en su caso también voy a dedicarme a anunciarlo, a enseñar a los demás. Es un trabajo grande que tenemos todos, pero Jesucristo nos invita a que seamos aguerridos. Jesucristo no vino a traer la paz, sino la guerra, el conflicto. Pero este conflicto nos llevará a ganar la batalla. ¿Cuál batalla? A lo mejor tú pensarás que Jesucristo entonces vino a traer la división entre nosotros. No, Jesucristo vino a traer una guerra. ¿Una guerra contra quién? Contra el príncipe de este mundo, aquel que viene a engendrar en nuestros corazones el egoísmo, la soberbia, la lujuria, todo aquello que le da placer a la carne, al cuerpo, pero que cuando nosotros nos dejamos llevar por todo esto, corremos el riesgo de perder nuestra alma, perder la vida eterna al lado de Jesucristo. Tenemos que enfrentarnos pues a esta guerra
hay que equiparnos bien, buscar lo que son estas herramientas, las armas para poder hacer frente y no hacer solamente la división por la división. Hay que ser astutos, pero al mismo tiempo hay que ser humildes. No hay que ser violentos, agresivos, soberbios. No hay que ser personas que, lejos de crear una invitación para seguir a Cristo, seamos personas que seamos intolerantes y al mismo tiempo nos ganemos el desprecio de los demás. No es así. Hay que ser astutos, hay que ser sencillos como palomas, pero eso sí, muy acercados a lo que nos pide Jesucristo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca para mantenernos firmes en esta batalla contra las fuerzas del mal y que cada día nos acerquemos más a Cristo, pero al mismo tiempo ayudemos a otros a acercarse también. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando
hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada. Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. De tus labios brota un nuevo hágase. La suegra con su nuera
nosotros también podemos estar en conflicto con cualquier otra persona, papás, los hermanos, vecinos, pero ¿por qué estamos en conflicto? Aquí el conflicto que se está anunciando es por el reino de los cielos. No es un pelear por pelear, no es un enemistarse por enemistarse, es por anunciar el reino de los cielos. No crean que he venido a traer paz al mundo, he venido a traer la guerra, el conflicto, la división, pero esta división tendrá que ser necesaria para poder separar a las personas que son seguidoras de Cristo y a las que son seguidoras del mundo, de la comodidad, de los bienes materiales, de lo superficial, de lo placentero, de aquello que es muy relativo. Con este tipo de guerra también se podrá ver quién es el que está del lado de Jesús y quién es el que está del lado del mundo. Y también será oportuno para ver quién está así como que ni aquí ni allá y está en medio, tibio, aunque tú sabes muy bien que la palabra de Dios también da una sentencia para los que son tibios, ni aquí ni allá. Esa sentencia la encontramos en el libro del Apocalipsis. Dice el libro del Apocalipsis que Dios vomita a los tibios, porque no eres ni frío ni caliente, es decir, no te vas para un lado ni te vas para otro, así como que tienes que decidirte, hay que decir sí o hay que decir no, pero hay que decidirse. El día de hoy pues tenemos que reflexionar cómo es nuestro seguimiento con Dios. ¿Nosotros estamos a favor de la vida o apoyamos el aborto? ¿Nosotros estamos a favor de las uniones de personas del mismo sexo o estamos a favor de lo que ha creado Dios, de lo que es lo natural, de lo que nos viene señalado ahí en la Biblia? Solamente por decir algunas cosas, porque también podríamos señalar lo que es la eutanasia, lo que es el suicidio, lo que son las drogas. Nosotros así nos vamos prácticamente identificando de qué lado nos ponemos. No es porque llamados a cumplir con esto. Ya más adelante en los otros versículos del 40 al 42 encontraremos que aquel que recibe a un profeta recibe también el mensaje de Jesús. Nosotros hay que abrazar la cruz, hay que conocer más la palabra, hay que conocer la doctrina, hay que conocer nuestra religión, hay que colocarnos de forma segura en el lugar donde queremos estar. Yo quiero estar del lado de Cristo. Bueno, pues me voy a dedicar a conocer más la doctrina. De esta manera voy a buscar también vivir más mi religión, vivir en la iglesia que Cristo fundó, y al mismo tiempo también voy a compartir este mensaje. Lo voy a compartir de palabra, pero también con el testimonio, porque muchas personas esperan eso. Y en su caso también voy a dedicarme a anunciarlo, a enseñar a los demás. Es un trabajo grande que tenemos todos, pero Jesucristo nos invita a que seamos aguerridos. Jesucristo no vino a traer la paz, sino la guerra, el conflicto. Pero este conflicto nos llevará a ganar la batalla. ¿Cuál batalla? A lo mejor tú pensarás que Jesucristo entonces vino a traer la división entre nosotros. No, Jesucristo vino a traer una guerra. ¿Una guerra contra quién? Contra el príncipe de este mundo, aquel que viene a engendrar en nuestros corazones el egoísmo, la soberbia, la lujuria, todo aquello que le da placer a la carne, al cuerpo, pero que cuando nosotros nos dejamos llevar por todo esto, corremos el riesgo de perder nuestra alma, perder la vida eterna al lado de Jesucristo. Tenemos que enfrentarnos pues a esta guerra. Hay que equiparnos bien, buscar lo que son estas herramientas, las armas para poder hacer frente y no hacer solamente la división por la división. Hay que ser astutos, pero al mismo tiempo hay que ser humildes. No hay que ser violentos, agresivos, soberbios. No hay que ser personas
que lejos de crear una invitación para seguir a Cristo, seamos personas que seamos intolerantes y al mismo tiempo nos ganemos el desprecio de los demás. No es así. Hay que ser astutos, hay que ser sencillos como palomas, pero eso sí, muy acercados a lo que nos pide Jesucristo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca para mantenernos firmes en esta batalla. Hay que ser ya libres y aceptar de un lado a otro. Entre las tantas críticas que recibo en ocasiones, sin fundamento, a veces sin un razonamiento, veía uno en nuestra página, decía un comentario, dice: por eso no hay jóvenes en la iglesia, se apartan, porque tú vives todavía en tiempos de la Santa Inquisición, vives todavía apegado a esas cosas que ya en la actualidad no sirven. Debería la iglesia abrirse, ser más abierta en la situación de los jóvenes, también en la situación de los que se casan y se separan y se vuelven a casar para que comulguen. Si ya están en el amor, pues lo más importante es que estén en el amor y no tanto que estén casados y cosas de esas. Entonces uno identifica de qué lado estás tú. Conoces bien las reglas, conoces bien los mandamientos, conoces bien la estructura de la iglesia. A lo mejor no la conoces así bien, porque te puedo decir que ni yo así la conozco bien, he estudiado, pero no es que la conozca así a detalle y con la perfección, pero que nos esforcemos por estar conociendo cada vez más la doctrina, nuestra religión, la palabra de Dios. Si tú estás escuchando este mensaje, quiere decir que en parte te interesa conocer la religión, conocer lo que es la reflexión de la palabra. Si lo estás escuchando por mera curiosidad, bueno, espero que te despierte una reflexión. Pero si nosotros ya debemos de determinarnos de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de Cristo o estamos del lado de la comodidad, del mundo de los placeres, de los gustos, de lo efímero, de lo superficial? Hay que reflexionar más sobre esto. Vendrá división, sí, pero nosotros tenemos que determinar de qué lado estamos. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no merece ser mío, dice Jesucristo en el versículo 37. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no merece ser mío, y el que no toma su cruz y me sigue no merece ser mío. Tenemos que abrazar la cruz, cargarla y seguir a Jesús. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. Así que nosotros estamos llamados ya contra las fuerzas del mal y que cada día nos acerquemos más a Cristo, pero al mismo tiempo ayudemos a otros a acercarse también. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador.
Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. El mensaje de este evangelio pudiera desconcertar a más de alguno, porque algunos creen que Jesucristo como tal viene a tranquilizar las situaciones tensas que se dan en muchas personas, con diferentes relaciones, ya sea de trabajo, ya sea de familia, ya sea incluso de iglesia. Pero el día de hoy encontramos estos textos que nos ponen en un conflicto para también poderlo comprender, asimilarlo y prepararnos, porque esto se los está diciendo Jesucristo a sus discípulos. Dice ahí: no crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. En otros versículos y en otros pasajes podemos encontrar que Jesucristo dice: yo he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Traer fuego? He venido a traer la guerra y no la paz. Y después Jesucristo hace una referencia de cómo se confrontarán el papá con su hijo, el hijo con su papá,